Saludamos al ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es el subgerente de gestión ambiental de etapa EP. Ingeniero Guerrero, quisiéramos hoy, cuando estamos al punto ya de finalizar el año, pasar revistas sobre el estado de situación de los ríos de Cuenca al terminar el 2025, que ha sido un año no tan desastroso en este sentido como fue el año anterior, cuando a estas alturas todavía sufríamos los efectos del estiaje. ¿Cómo se encuentra la situación? Así es, estimado Gustavo, haciendo un recuento al 2025, los caudales de los ríos se han mantenido sobre el promedio, no como en otros casos, ejemplo 2024-2025, en los que estuvieron a niveles de estiaje. Hubieron eventos bastante fuertes, sí, que causaron aluviones o deslizamientos, pero de menor magnitud. Ahora, a puestas de cerrar el 2025, justamente el mes de diciembre sí que ha tenido un comportamiento diferente a lo que veníamos teniendo este año. Las lluvias han disminuido de manera considerable. Hemos tenido periodos largos de hasta 15 días consecutivos sin presencia de lluvias y esto ha hecho que los caudales de los ríos, de los cuatro ríos de la ciudad, disminuyan de manera considerable, pasando de tener entre 7 y 8 metros cúbicos, que ya estaban sobre su promedio, a tener alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto para el caso del río Tarqui ha significado ya entrar al estado de caudal bajo y para el caso del Tomebamba aproximarse ya a este estado de caudal bajo. ¿Qué significa estas aproximaciones, este cambio de situación de los ríos? Y en el caso del río Tomebamba, sobre todo es el que más llama la atención, porque el descenso de caudal ha sido rápido. Esto, claro, en primer lugar se ve condicionado por el hecho de tener suelo que había sido quemado en el 2024 y también el cambio climático con sus impactos ha hecho que la capacidad de regulación se pierda de cierta manera y el caudal descienda rápidamente, pasando, como mencioné, de 7.6 metros cúbicos por segundo a 2.3 metros cúbicos por segundo en menos de 15 días. Esto también a su vez llama la atención a esta necesidad de obras de regulación hídrica que justamente permitan amortiguar estas caídas abruptas del caudal. En el caso del río Yanuncay, el golpe no ha sido tan fuerte, si bien ha descendido, se encuentra todavía sobre los 3 metros cúbicos por segundo gracias a la presencia de la gran llanura de Quimsacocha, del gran humedal, perdón, de Quimsacocha, que permite liberar agua de manera continua todavía. Y el Machangara, gracias a sus dos embalses, todavía se encuentra con un caudal sobre los 3 metros cúbicos por segundo. Llama la atención sí el tema del Tomebamba. ¿Cuáles son las obras de regulación que usted señala, que usted sugiere? Entendemos que para el río Tomebamba y sus orígenes en el Cajas, incluso Tapaepe tiene estudios bastante avanzados. Y en el caso del río Tomebamba, existe ya, o existían los estudios definitivos desde el año 2018 para la obra de regulación de la represa de Dos Chorreras. Es una obra que nos permite regular alrededor de 2 millones de metros cúbicos y a su vez permitiría afrontar épocas de estiaje de manera mucho más solvente que sin tener esta obra de regulación. ¿Qué se ganaría con las obras de regulación? En el caso de la cuenca del Tomebamba, por ejemplo, cuando estos caudales ya se aproximan o están por debajo de los niveles de estiaje, esto es por debajo de 1.2 metros cúbicos por segundo, se puede liberar agua de manera paulatina en estas represas, el agua almacenada se va liberando y va compensando posibles déficits de caudal. Y estos déficits, claro, son los que mayormente aportan a situaciones en las que el caudal en la captación no sea el suficiente para ser eh, tomado. Esto ya pasó en el 2024, en donde llegamos incluso a tener 0.4 metros cúbicos por segundo, cuando la captación requería 0.7 metros cúbicos por segundo. Y este déficit de 0.3 podría ser compensado por una obra de regulación como el embalse de Dos Chorreras que mencioné. Con respecto al río Yanuncay, hay un viejo proyecto, el Soldados Yanuncay. Entendemos que este se encuentra aún congelado, más aún con la situación
los cambios administrativos y de sede prácticamente que se han dado a través de CLGP con respecto a El Gaustro, pero el proyecto sigue allí. Le pregunto a usted si es que es factible, se encuentra todavía a punto de ser retomado, quizá con un cambio institucional entre sus promotores, hablando siempre del sector público. Bien, hasta lo que sabíamos era que sí se había firmado una carta de inicio de entendimiento para el proyecto de represamiento de agua en el río Yanuncay, pero en realidad nos es ajena esta temática debido a que es manejada por los entes de gobierno. ¿Qué es lo que sabe usted sobre la firma de este convenio? ¿Entre quién y quién, por lo menos? De lo que se sabía y era de conocimiento público era que el convenio estaba siendo promovido por el Egaustro y a su vez había ya tenido un visto bueno del Ministerio del Ambiente. ¿Qué ventajas traería este proyecto para el manejo hídrico del río Yanuncay? Bueno, en primer lugar, sí que permitiría la regulación hídrica del río Yanuncay. Sin embargo, hay que recordar que el río Yanuncay es un río que está bastante bien regulado por, como mencioné anteriormente, el humedal de Quimsacocha, a punto de que ahora no tiene caudales tan bajos como los del río Tomebamba. Es decir, un proyecto de regulación tendría mucho mayor impacto en la cuenca del río Tomebamba que en la cuenca del río Yanuncay. Sin embargo, claro, si es que hablamos ya de generación hidroeléctrica, sí que la presencia de un embalse permitiría, debido al gradiente altitudinal de la cuenca, generar hidroelectricidad para, de alguna manera, abastecer al sistema nacional. ¿Y en qué situación se encuentran otras microcuencas que tienen que ver con nuestro sistema hídrico directa o indirectamente? El río Irquis, la microcuenca del Portete, de Churucay, de Rircay. Bien, estas microcuencas sí que han disminuido su caudal también de manera considerable. En el caso del Churucay, por ejemplo, que abastece al río Tarqui, ha bajado su caudal. Siempre en los cuerpos de agua de menor volumen o de menor tamaño es donde más rápido se ve este impacto de la ausencia de lluvia, pues disminuyen completamente su caudal. Esto está pasando, por ejemplo, en la cuenca abastecedora del proyecto Nero, que ya anunció que podían haber racionamientos de agua potable, justamente debido a que al ser un cuerpo de agua de menor tamaño, sintió mucho más rápido el efecto de la ausencia de lluvias. Con respecto a los ríos que están relacionados con Quimsacocha, Etapa hizo un anuncio en cuanto a la compra de nuevas áreas, nuevos terrenos en esta zona. ¿Qué es lo que ha sucedido en este sentido en este año? Este año es preciso aclarar que se ha centrado en consolidar áreas que están dentro de la zona de Can. Es una zona frente a Quimsacocha, pero que a su vez actúa como área tampón, es decir, como zona de amortiguamiento de la llanura de Quimsacocha. En este sentido, se ha podido hacer la adquisición de más de 200 hectáreas y la declaratoria de utilidad pública de más de 300 hectáreas, sumando solamente este año alrededor de las 500 hectáreas para conservación de las áreas de recarga hídrica. Esto hay que recalcar, ha permitido ya un repunte en la compra de predios para conservación, cuestión que no pasaba desde hace 5 años al menos, y ahora la proyección que tenemos es a consolidar cerca de 1.000 hectáreas para el próximo año. Esto es ya directamente manejo de las áreas de recarga hídrica. Correcto, es para un manejo de las áreas de recarga hídrica que está a cargo de TAPA. ¿Y cuánto sería lo adecuado? Es decir, una situación es lo que económicamente se puede, pero ¿qué sería lo adecuado con respecto a estas zonas de recarga hídrica, estas áreas, particularmente aquellas que tienen que ver con el aprovisionamiento de agua de esta ciudad? Claro, justamente hay que distinguir entre lo deseable y lo verdaderamente alcanzable. Lo deseable sería que absolutamente toda el área de recarga hídrica esté bajo protección y no tenga actividades en sí. Sin embargo, la realidad nos lleva a otra cuestión en la cual dentro del área de recarga hídrica sí se desarrollan ya desde hace muchos años
actividades como la agricultura, la ganadería, incluso una que está tomando más protagonismo, que es el tema del turismo. En el caso de la agricultura y la ganadería se busca llegar a acuerdos, es decir, somos conocedores de que no podemos adquirir todo el área de recarga hídrica, pero sí de alguna manera lograr manejar el área de recarga hídrica, combinando estrategias, esta adquisición de tierra, con manejo conjunto y sostenible con los ganaderos o con los agricultores, buscando que disminuyan, expandir su frontera agrícola, su frontera ganadera, y que la concentren en el punto en el que ya de alguna manera han hecho esta práctica para disminuir los impactos que se puedan dar a futuro. El tema del turismo es algo mucho más complejo de manejar, pues intervienen ya otras instituciones ministeriales incluso, desde el Ministerio de Turismo per se, y que la vuelve más complejo. Y claro, la otra estrategia, y que es la más dura en realidad, y nos vemos en la obligación de hacerlo, es ya con el tema de sanción. Ustedes habrán escuchado los 150, perdón, los 1.500 metros cuadrados de bosque que fueron afectados en la zona de Yabiuco. Esto ya se encuentra en fiscalía, y de la misma manera en la zona de Cancán, justamente existen predios diferentes a los que nosotros ya hemos adquirido, que están siendo impactados o en los cuales están llevando a cabo cambio de uso de suelo, y también estamos llevando estos casos ya a fiscalía. Esto justamente debido a que no hemos tenido la respuesta de sanción esperada por parte del ente ambiental competente, y esto ya consta también dentro del Código Orgánico Integral Penal, dentro del Código Orgánico del Ambiente, lo que permite también facultarnos con la Fiscalía para poder sancionar estos cambios de uso de suelo. Se ha vuelto particularmente voluble debido a la proficuidad de presencia de gente, acciones antrópicas, el páramo o los páramos del macizo del Cajas. Sí, justamente en las zonas colindantes es que estamos reforzando eh, este respeto del área protegida y también de sus zonas de amortiguamiento, evitando el crecimiento de la frontera agrícola, haciendo desalojos de ganado incluso, que en algunos momentos, aprovechando el descuido, ingresan, pero de manera rápida respondemos con este desalojo. Y de la misma manera también en el tema de gestión comunitaria, para de alguna manera lograr concientizar a la ciudadanía. Y justamente parte de esto es esta formación de más de 400 brigadistas forestales que hicimos en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, para también poder prevenir otra de las amenazas a la cobertura natural, que son los incendios forestales. Esto nos ha permitido tener 19 brigadas comunitarias en las parroquias rurales que se encuentran en nuestras zonas de recarga hídrica, para poder responder a estas emergencias y también sensibilizar y convertirse en actores de sensibilización en su comunidad. En cuanto a las amenazas que se presentan, ¿cómo está catalogada? ¿En qué puesto en el ranking diríamos como amenaza la minería? Sabemos que el 2026 entrará ya en vigencia y posiblemente se tratará de viabilizar proyectos a través de esta apertura del catastro minero. ¿Cómo se encuentra esta situación? Pues sabemos también que un alto porcentaje de las zonas rurales del propio Cantón Cuenca se encuentran en principio entregadas para la minería a nivel de concesiones. Y en realidad la minería para nosotros está catalogada como la amenaza principal y la más fuerte y con mayor impacto para el agua del Cantón Cuenca. Y como usted lo mencionó, hay alrededor de 60.000 hectáreas concesionadas solo en el Cantón Cuenca. Estas 60.000 hectáreas concesionadas ya tienen alrededor de 50 a 60 proyectos que están en etapa de exploración o exploración avanzada. Esto preocupa sobremanera, y justamente la idea y la iniciativa de no permitir que avance Quimsacocha, no dejar en este candado que de Quimsacocha, o de darse paso a esta explotación, obviamente explotar otros proyectos de los que ya mencioné, de estos 50 60 proyectos, hubiese sido mucho más fácil. Hay varios proyectos, como por ejemplo el proyecto Ruta del Cobre en el Cantón Chaucha, que ya está en fase de exploración avanzada,
y en el que está dentro de un bosque protector, por ejemplo, y causaría un gran impacto al agua que vierte hacia la vertiente occidental. En cuanto a comunicaciones con el gobierno nacional, sabemos que las relaciones entre el GAT de Cuenca y el gobierno nacional no son de las mejores, así lo ha expuesto incluso públicamente la ministra de Gobierno, pero ¿cuánto se conversa, cuánto se dialoga? ¿Cuánto está afectando esa reorganización que se hizo de las áreas energéticas, de las áreas mineras, fundiéndola con el Ministerio del Ambiente? Bien, en realidad ha sido, yo creo que la peor coyuntura en la que nos podríamos haber encontrado, tener del Ministerio del Ambiente a las áreas de minería, al viceministerio de Minas, es algo que en realidad ha encendido las alarmas más de una vez. Y justamente de eso hemos estado pendientes, desde el tema que el señor alcalde también mencionó, de que continúan haciéndose estas convocatorias de parte de la minera para las tomas de agua dentro del plan de manejo ambiental de la concesión. Es decir, continúa esto activo y justamente por eso el señor alcalde ha sido bastante tajante al pedir que se retire esta concesión y se dé de baja la concesión. Porque una cosa es dar de baja esta licencia ambiental, pero que siga la concesión en marcha para que en cualquier momento puedan nuevamente levantarse las ideas de ejecutar lo malo. Entonces, se ha dicho una y veces, y en este caso se exige ya al Ministerio del Ambiente con su viceministerio de Minas que se extinga o se dé de baja esta concesión minera en Loma Larga. El día de hoy, ingeniero Guerrero, tuvimos un diálogo con el ingeniero Quispe. Fue director de medio ambiente de la prefectura provincial cuando Yacu Pérez estuvo en esta dignidad y compartió con nosotros algunos estudios que se habían hecho de la calidad del agua del río Santa Bárbara y la calidad de los suelos de algunas zonas que lo utilizan como fuente para el aprovisionamiento de agua. Y vamos a compartir con usted y nuestro público cifras muy preocupantes que él nos ha presentado. Lo tenemos ya en pantalla y podemos ver allí los excesivos niveles tanto de plomo como de cadmio presentes en estas aguas. El cadmio excede 27 veces la norma local, casi 10 veces las normas más permisivas internacionales. El plomo excede 5 veces la norma local. Si bien estos son índices de suelo, ¿qué le dicen a usted estas cifras y qué nos advierten con respecto a este descontrol que se está viviendo en algunas zonas de nuestra provincia por efecto directo de los proyectos mineros, tanto formales como informales? Justamente eso es lo que se advertía desde el informe técnico que hizo Etapa y que en ciertos casos del Ministerio del Ambiente echaba de menos o incluso la misma minera echaba de menos. Y es clarísimo que en una zona en donde existe explotación minera, el agua no va a conocer límites, el agua contaminada va a seguir su curso y va a contaminar todo lo que tenga contacto con esta agua. Y ahí está clarísimo el ejemplo que usted nos muestra. El suelo ha tenido contacto con el agua proveniente de la zona de explotación minera también se contamina y no es una contaminación despreciable, es una contaminación que, como usted mismo lo muestra, en el caso del plomo excede 10 veces el límite permitido, perdón, y es un suelo que es utilizado bien sea para ganadería, bien sea para agricultura, y hay que tomar en cuenta que lo que usted nos muestra son resultados de una muestra puntual. Si nosotros pudiésemos hacer un barrido de toda la zona en donde el agua ha tenido contacto con el suelo, obviamente vamos a ver cientos de hectáreas en donde hay esta contaminación, en donde hay esta trazabilidad de que el agua contaminada con plomo, con metales pesados producto de la explotación minera, tiene contacto con el suelo y lo deja contaminado. Y lo preocupante es que es suelo en donde se produce desde vegetales para el consumo doméstico hasta se utiliza para el pastoreo de ganado. Nos hablaba el ingeniero Quispe de una situación realmente desastrosa en el cantón Zig en sus parroquias anexas.
con la presencia de 21 proyectos registrados por la Agencia de Control Minero, pero solamente 4 de ellos con proyectos en regla. El resto siguen funcionando, pero violando las normas y los controles que deberían hacerse, sin poner en estas cifras la minería legal, que es profusa en esa zona. ¿Qué deberíamos hacer no solamente como cantón, como provincia ante la amenaza y el descontrol que se evidencia? En realidad, aquí se nota clarísimo que la minería legal coexiste con la minería ilegal y no necesariamente la minería legal es la solución para que desaparezca la minería ilegal. Y también nos demuestra esta falta de control por parte de los entes estatales correspondientes. Lo habían mencionado ya, que lo primero que como cantón debemos exigir es el control a las actividades mineras legales y la sanción y el cierre del mismo. El control de estas actividades es clave para poder frenar los efectos en cascada de esta minería ilegal que van desde el lavado de dinero hasta temas como el tráfico de personas. En este sentido es la primera exigencia, este control, y en segundo, el cierre de las concesiones existentes. Si es que de una vez por todas no se logran cerrar las concesiones existentes, siempre se deja esta ventana para que, desalojado un minero, venga y ocupe ese lugar otro minero y se repita este círculo vicioso. Bien, quizá entrando hoy en la parte final de este diálogo, quisiéramos conocer desde su punto de vista que también sustentada se encuentra el agua potable para Cuenca, qué riesgos tiene que enfrentar, qué controles son los que tienen que fortalecer las autoridades locales y cómo debemos seguir trabajando en las zonas de recarga hídrica. De momento, y gracias a la gestión actual, el agua de Cuenca se encuentra bien sustentada en calidad y cantidad. Sin embargo, hemos visto muchas necesidades, como el hecho de poder controlar en tiempo real la calidad del agua que ingresa a las captaciones. Y este ha sido un proyecto que ha llevado a cabo etapa durante este año y el primer mes del siguiente año se entregará ya a la ciudadanía y se demostrará cómo funciona, que es unas estaciones de monitoreo continuo y en tiempo real de la calidad del agua a la entrada de cada una de las captaciones. Son estaciones que miden desde tema de compuestos orgánicos, materia orgánica, hasta metales y hidrocarburos. Esto nos permite justamente monitorear y reaccionar de manera oportuna ante cualquier evento. Por ejemplo, en el caso de un volcamiento que se dé en la vía Alcajas, el poder detectar ya si es que existe o no contaminación por hidrocarburos, nos permite reaccionar rápidamente en planta con el contingente necesario de retención de hidrocarburos, si por ejemplo de la planta del tratamiento, y esto ya nos permite garantizar mucho más la calidad del agua de los cuencanos. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, sus informaciones, así como recomendaciones para el público que nos escucha. Un gusto, Gustavo. Un feliz año. Hemos escuchado al ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es el subgerente de gestión ambiental de Etapa EP.